A cada uno de ustedes a este evento y ahora pasaremos al espacio para el conversatorio titulado La integridad en las entidades públicas con la moderadora, nuestra experta internacional, la doctora Paola Barragán. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la señora procuradora, a la licenciada Aldana, con quien he tenido el placer de trabajar cuando vivía en El Salvador, por hacerme esta gentil y cálida invitación. También saludar muy especialmente a la magistrada Karina de Olivares, porque con ella también, bajo el liderazgo de ella, se hicieron muchas cosas en el Tribunal de Ética Gubernamental y se siguen haciendo. Por supuesto, saludar a los demás invitados del panel, Ricardo Gómez, Carlos Argueta y Gabriela Castillo, que me acompañan este día en este panel. Quiero, como ustedes saben, o como algunos saben, yo viví 4 años en El Salvador. Ya no tengo la suerte de vivir allá, pero tengo el recuerdo más hermoso de mi estadía de 4 años en El Salvador. Conocí gente muy valiosa, muy profesional, muy capaz y creo que muy visionaria. Y creo que en todo caso el liderazgo de la procuradora vale la pena reconocer, porque efectivamente, como bien decía la licenciada Verdugo, la procuradora vino con una mística distinta a este gran esfuerzo que es liderar una institución tan importante para una buena parte de la población salvadoreña. Entonces, simplemente comenzar este conversatorio sobre este tema tan importante, comentando quizá algunos temas antes de pasar y hacerles algunas preguntas a los panelistas. Lo primero es de que, habiendo seguido de cerca el esfuerzo que hizo la Procuraduría y que hicieron otras entidades de El Salvador, incluyendo el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública, en torno a la integridad pública, definitivamente esto me hace pensar en que la necesidad y la importancia de continuar trabajando estos temas en el marco de un proceso ya internacional. Es una tendencia internacional hace ya varios años de ver la problemática de la corrupción, más bien no desde la perspectiva de la sanción, sino desde la perspectiva de la prevención. Entonces, el tema de la integridad pública se ha convertido hoy por hoy en el mundo, la posibilidad de generar espacios y sistemas, herramientas que permitan mejorar los niveles, índices de integridad en cada institución. Y en ese sentido creo que es muy importante relevar el trabajo que ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que todos conocen. Ellos, como saben, han venido trabajando muchos años en el concepto de integridad pública y en la manera de aterrizar la integridad pública en las políticas públicas de los países. Y en particular han desarrollado una recomendación específica que todos ustedes deben conocer, que tiene que ver con la integridad pública y que constituye, un sistema, ¿no es cierto? Tiene un enfoque sistémico del proceso, tiene 3 elementos: el tema de la cultura de la integridad, el tema de la rendición de cuentas y el tema del sistema per se. Y en eso hay varios elementos que creo yo que han venido confluyendo en los últimos años en El Salvador, porque pasan por temas de liderazgo, pasan por temas de meritocracia, pasan por temas de formación, de gestión de riesgos, de la posibilidad de mejorar la sanción y la supervisión, de los procesos donde se usan recursos públicos, la posibilidad de generar más espacios de participación ciudadana, el compromiso de las entidades, las responsabilidades específicamente bien delineadas,
una estrategia en general y normas, ¿no? Un marco normativo. Y en ese sentido creo yo que El Salvador, a través de varias instituciones, incluyendo la Procuraduría General de la República, ha logrado definitivamente avanzar en este esfuerzo, ¿no es cierto? Paola Barragán se llama, ¿verdad? Y en este sentido, quizá voy a comenzar con la primera pregunta para los panelistas, porque si bien El Salvador ha logrado avanzar bastante en este sentido, creo que vale la pena preguntar cuál es entonces la próxima fase para el desarrollo de, digamos, un sistema de integridad pública. ¿Cuál es la siguiente fase para la Procuraduría, para el Tribunal de Ética Gubernamental, para el Instituto de Acceso a Información Pública, dado lo que ya ustedes han venido haciendo y lo que ya han logrado? ¿Qué les depara en esta siguiente fase de la implementación de un modelo de integridad pública en los próximos años? Entonces, si les parece, podemos darle la palabra, en primer lugar quizá a la magistrada de Olivares, en un par de minutos que nos diga algún, digamos, 2 o 3 elementos para que luego podamos pasar y dar la palabra a los demás panelistas. Sí, por supuesto. Muy buenos días a la señora Procuradora General de la República, al señor comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Un saludo especialísimo a Paola Barragán. Creo que era la persona idónea para dirigir este conversatorio en razón de que ha sido parte de quien nos trajo la asesoría técnica especializada para implementar el modelo de integridad institucional en el tribunal, así como también en el instituto, y también dejó pues mucho trabajo y esfuerzo para fortalecer a la Procuraduría. Este día es muy importante y no voy a pasar al contenido de este conversatorio sin felicitar este esfuerzo, porque quienes nos hemos ocupado del trabajo del fortalecimiento de la integridad institucional conocemos el valor que representa para las instituciones, para toda la estructura en la organización, no solo para el titular, sino que me atrevería a decir que representa un favor más interesante, más importante, más relevante para los servidores públicos que conforman la institución. Pasando en materia respecto de qué debemos hacer luego de una implementación. El modelo de integridad, como sabemos, tiene una metodología dinámica y por tanto siempre permite estar en constante mejora de los procesos en la propia organización pública y mejorar la calidad de los servicios que la institución ofrece a la ciudadanía. Entonces, con su implementación se sientan las bases sólidas para trabajar con integridad, pues se optimiza y perfeccionan los procesos internos, se muestran las necesidades prioritarias según la propia valoración y evaluación de cada organización. Así en el TEC aún hace falta mucho en temas de innovación, de gobierno abierto, y son retos que tenemos que afrontar. Pero entonces podríamos decir que una siguiente etapa es apropiarse del modelo, disponer de una autoevaluación periódica y constante para determinar los alcances de este que permitan su adaptación, actualización y su evolución según las necesidades que surjan en la organización para la prestación más eficiente de los servicios y asegurar su sostenibilidad. Otra virtud del modelo es que nos permite una mejora continua con enfoque acertado para orientar los esfuerzos estratégicos para precisamente el progreso institucional. Y esto se puede llevar a cabo a través de encuentros nacionales de integridad para desarrollar planes de acción con enfoques específicos liderados por las instituciones que ya tengan implementado el modelo. De esta manera podemos decir que tenemos muchos retos. El modelo mismo y su metodología nos obliga a pensar y a no conformarnos con estándares establecidos, sino a tener una visión de mejora continua y acelerada de cara a las necesidades mismas del contexto público. Ahora lo podemos evidenciar en este momento. Hemos tenido todas las instituciones que enfrentar una crisis
sanitaria pública nacional y por tanto, como mejor y más íntegras encuentren las crisis las instituciones, tendremos mejores herramientas para afrontarlo y no se diga, por supuesto, para trabajar en el combate y la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, magistrada. Definitivamente ha mencionado unos temas importantes que tienen que ver con la sostenibilidad del sistema y del modelo de integridad pública. Entonces, le reitero la misma pregunta al presidente del instituto. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este evento. Antes que nada, saludarle, Paola Barragán. Antes de empezar aquí el evento, me estaba comentando el personal, como usted sabrá, he sido de reciente elección y estoy con este privilegio de estar liderando, digamos, el instituto, ¿verdad?, junto al pleno de comisionadas y comisionados, y pues me estaban contando que ya habían habido experiencias con usted, ¿verdad? De mi parte, pues un cordial saludo, y de la misma manera a la señora Procuradora General de la República, a la señora Magistrada del Tribunal de Ética Gubernamental, pues con quienes ahora tengo este gusto también de compartir este espacio. Y definitivamente, pues en la línea de lo preguntado, ¿verdad? Creo que esta condición de integridad, ¿verdad?, que debemos de alcanzar como instituciones de gobierno, es una condición que se logra cuando creamos valor público, ¿verdad? Y ello tiene que ver con los valores éticos, la transparencia, la eficiencia, y brindarle a todas las personas nuestros servicios con calidad, con equidad y con justicia. Creo que también es muy importante que nosotros, como funcionarios y funcionarias que estemos en los cargos altos de dirección de las instituciones, podamos generar estas acciones concretas, digamos, a partir de la introducción de visiones estratégicas de integridad pública, y que para ello también se cree en cada institución un marco normativo que pudiera de una u otra manera responder a un contexto real de cada institución o de las estructuras organizativas que vayan permitiendo paulatinamente ejecutar lo normado, ¿verdad? Ahora bien, en la fase de implementación del modelo de integridad aquí en el instituto, el modelo de integridad institucional fue implementado en el IAIP desde el año 2017, con la línea de poder fortalecer e instaurar la política de integridad pública dentro de la misma institución, en el instituto. Cada medición que se ha realizado puede permitir generar una nueva ruta a seguir, las áreas que se deben de fortalecer en la institución, y ello según cada dimensión de integridad que se ha trabajado. Así es que en ese sentido yo considero que las mediciones que se puedan hacer en la temática deben de ser fundamentales para poder nosotros saber a qué fase vamos, cuál será la fase siguiente. Y en ese sentido comentarle que el instituto terminó hace un par de meses una segunda evaluación que ha permitido arrojar las siguientes fases de implementación, las que van a ser tomadas en cuenta y priorizadas según los resultados que se han obtenido. Por ejemplo, en el caso, en la dimensión de participación ciudadana, que es donde este es un tema donde debemos de trabajar bastante para poder fortalecer este camino que ya tenemos iniciado, ¿verdad? Entonces, creo que las acciones a venir, con el trabajo que podamos hacer en el colegiado, tienen que ir encaminadas a robustecer estas dimensiones según las notas que podamos elaborar y sacar a partir de estas mediciones, ¿verdad? Entonces, pues este modelo de integridad deja pues en el instituto esta capacidad instalada para que el personal pueda darle continuidad obviamente a la temática, ¿verdad? Como un ejemplo podría citarle la medición número 2, la segunda que se hizo en el Círculo de Integridad Institucional, CEI, que esta se realizó de manera interna, y los resultados obtenidos fueron producto del análisis hecho por las distintas jefaturas que lo conforman. No está, para terminar la respuesta, ¿verdad?, no puedo dejar de lejos que para esto pues hemos contado obviamente con el apoyo Pro Integridad Pública, lo cual ha sido clave para la labor, y en estos momentos estamos a la espera pues de una prolongación de este proyecto para que pueda seguir siendo un apoyo estratégico al instituto en las siguientes fases a implementar justamente en el modelo, pues
creo que todos ustedes saben, ¿verdad?, que nuestra institución, aparte de ser nueva, por así decirlo, en la estructura jurídica del Estado, es pequeña. Tenemos poco personal y el trabajo a estas alturas, la demanda, la exigencia de la ciudadanía en materia de derecho a la información pública cada día va creciendo, ¿verdad?, al haber mayor conciencia, y ello también genera un sistema interno, ¿verdad?, de que la carga normal de trabajo va subiendo, ¿verdad? Entonces ya pues vamos poco a poco teniendo mayores dificultades para ir saliendo a tiempo con los plazos, y para ello precisamente es que la cooperación internacional es sumamente fundamental para que podamos cumplir a cabalidad las funciones que la ley del instituto nos impone, ¿verdad? Así es que esa sería mi intervención en cuanto a esta pregunta. Muchas gracias y bueno, no había tenido la oportunidad de conocerlo, así que me da mucho gusto saludarlo especialmente, comisionado presidente. Creo que han señalado un tema, los dos han coincidido en varios temas, pero hay uno que me parece que vale la pena resaltar, y es precisamente este concepto de mejora continua, ¿no? Es decir, en la medida en la que uno va midiendo, haciendo la autoevaluación de manera paulatina, definitivamente no solamente se encuentran nuevas rutas, como decía el comisionado presidente, sino, como decía la magistrada, se hace este proceso, este círculo de mejora continua en materia de integridad pública. Y estas rutas que señala el modelo de integridad, como lo tienen diseñado allá en El Salvador, para las tres instituciones, Procuraduría, Tribunal de Ética e Instituto de Acceso a Información Pública, creo que es un muy buen camino en ese sentido. Quizá eso me hace pensar sobre la base de lo que decía el comisionado presidente en torno a la gente, porque finalmente quien implementa un sistema de integridad pública en una institución, y obviamente quienes implementan o quienes logran una cultura de integridad pública en un país, son las personas. Y en ese sentido me gustaría saber, preguntarles la misma pregunta a los dos: ¿cuál es el rol que cumple un sistema de contratación por méritos en el establecimiento de una cultura de integridad pública? ¿Y cómo se puede mejorar el sistema de incentivos? En este caso en el Tribunal de Ética, en el Instituto de Acceso a Información Pública, pero creo que esta es una pregunta en general para toda la administración pública cuando se quiere generar precisamente lo que decía el comisionado presidente, valor público. Entonces, ¿cómo se puede mejorar el sistema de incentivos para garantizar la responsabilidad y ética de servidores y servidoras públicos? Voy a comenzar entonces en este caso con el comisionado presidente. A ver, gracias. Pues interesante pregunta, y creo que antes de responderla, creo que debemos de decir, creo que todos aquí pues podríamos tener la misma opinión, que nuestro país, posterior pues a la firma de los acuerdos de paz, y de ahí en adelante ha venido un esfuerzo paulatino en tantos ámbitos, y en este ámbito en concreto del trabajo, ¿verdad?, de la contratación en la administración pública, tanto del funcionariado como del personal en general, ¿verdad?, de apoyo de las instituciones en sus distintos rangos. Hemos venido poco a poco pasando de modelos en los cuales la amistad, el compadrazgo, las relaciones digamos interpersonales, ¿verdad?, han sido las que han privado por sobre los méritos de las personas, y creo que poco a poco la misma globalización, la difusión que hay ahora gracias a las redes sociales, la conciencia, la exigencia de la ciudadanía al descubrirse tantas situaciones de corrupción y de otro tipo, digamos, de hechos que han marcado, pues lamentablemente, nuestra historia temprana, pues han ido generando que se vea en el país se vaya creando una mayor conciencia y exigencia en ese sentido. Entonces, y eso sumado pues a que el país de una otra manera poco a poco se va
sumando a los estándares internacionales que hay en distintas materias de derechos humanos y en materia también, en este caso, pues de buenas y mejores prácticas para la contratación del funcionariado público y el personal en general, creo que no podemos dejar de lado decir pues que la meritocracia, ahora como una palabra utilizada hasta en la política, pero que muchas veces quedamos con el reto de que sea realmente aplicable, tiene un impacto positivo en todas las instituciones, no solo en el nivel de la cultura organizacional, sino que en el servicio mismo que prestan o prestamos pues a la ciudadanía, ¿verdad? Si logramos implementar en las instituciones sistemas de contrataciones por mérito, así se logra a la vez que entre al servicio público profesionales cualificados para desempeñar los cargos y con eso se abona lógicamente en lo que voy diciendo pues valores éticos transparentes y de integridad pública y genera también desde mi punto de vista pues principios de seguridad jurídica también para todas las personas pues que hacemos uso de los distintos servicios públicos. No quiero desaprovechar el espacio para decir pues que una de las buenas cosas que he conocido en ese instituto, ahora que soy parte del mismo, ¿verdad? Es precisamente darme cuenta que se cuenta con un personal en las distintas áreas, tanto técnico como administrativo, altamente calificado y que ha sido objeto precisamente para su ingreso de las pruebas adecuadas, ¿verdad? Precisamente para resaltar esa meritocracia y no otro tipo de sistemas de contratación que puedan estar vinculados al amiguismo, ¿verdad? Y eso permite justamente que podamos desarrollar un trabajo tan dinámico y profesional de alto nivel. Y lo digo aquí precisamente porque como ustedes saben, me acompaña aquí en este caso concreto la licenciada Gabriela Castillo, ¿verdad? Y lo digo aprovechando que está ella presente, ¿verdad? Como representante del personal técnico y de alto nivel que tiene este instituto. Yo creo pues que ello, sabemos, ¿verdad? Que es de común conocimiento que cuando se ingresa al sector público en nuestro país todavía tenemos esa falla de que no hay un marco legal que tenga robustez para que se regule de forma integral cómo se ingresa y cómo se van a prestar estos servicios públicos. Todavía hay un reto en ese sentido, porque un sistema de contratación por méritos también abona no solo a la eficiencia, como lo he tratado de decir, sino que también a evitar la corrupción, ¿verdad? Esa práctica de discrecionalidad de cada funcionario de turno que llega, que mueve y contrata personas para poner personas afines o personas pues que le hayan sido impuestas, lo debo decir así, por alguna entidad política, ¿verdad? Dejando de lado, desplazando los elementos objetivos de la idoneidad de las personas que ya estuvieran en la institución o aquellas que pudieran ser, digamos, incorporadas a una contratación basada en el mérito. Y esto es doloroso decirlo, ¿verdad? Es una práctica que se ve todavía a todo nivel de decisión y en la mayoría de instituciones públicas, independientemente de la ideología política que ha habido, es parte todavía de nuestra herencia que debemos de ir desechando poco a poco. Así que garantizar la transparencia, entendida esta como una dimensión parte de la integridad pública, creo que es primordial para ir evitando cada vez estas contrataciones arbitrarias. La ley, como lo acabo de señalar, ¿verdad? Consigna pues la oficiosidad de la información relacionada en cuanto a las contrataciones del personal, los procedimientos de selección y otras digamos técnicas en ese sentido. Nada menos hace unos días hicimos lo digo con muy buena entereza, hace unos días el Pleno procedimos a la contratación de una colaboradora jurídica técnica en un área determinada. Era un proceso que ya tenía muchos días de estar aquí a nivel de la Comisión de Servicio Civil, se había seguido toda la tramitología de ley, ¿verdad? Habían quedado una terna de 3 candidatas de muy alto nivel académico y todo, y fue un proceso justamente en el cual como comisionados y comisionadas participamos para elegir a la persona que llenaba los mayores estándares requeridos. Y no dejó de sorprenderme porque yo vengo pues
de ser de funcionario público y servidor público por aproximadamente 30 años de mi vida en otras instituciones. En el caso último, pues en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y debo decir lamentablemente que he podido testificar, obviamente, pues que este tipo de sistemas de contratación no son los que se priorizan en la mayoría de instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, el reto creo que radica en estos sistemas de contrataciones para la organización, pero hay que también garantizar el buen desempeño de los profesionales de la planta laboral que tenemos, ¿verdad? Obviamente pueden existir incentivos especiales para reconocer la buena labor del personal, pero también hay que considerar marcos de actuación para las personas que no estén desempeñando sus funciones con miras a la eficiencia, siempre respetando pues las garantías laborales de audiencia y del debido proceso. Así es que contar con sistemas de evaluación de desempeño para medir las labores de manera objetiva y veraz es, desde mi punto de vista, sumamente importante. Y el instituto tiene una evaluación anual sobre el desempeño de los servidores públicos en base a la puntuación obtenida. Debo de comentar que, por ejemplo, en enero se otorga un bono anual, ¿verdad?, que es justamente parte de estos incentivos para el desempeño del año anterior, pero también aquí se debe de garantizar pues que estas evaluaciones hechas por la jefatura sean objetivas, ¿verdad?, que no sean un medio de respuesta negativa o llena de subjetividad o de arbitrariedad, ¿verdad?, para digamos, calificar adecuadamente a los empleados. Así que creo que para finalizar, como instituto debemos apostar cada vez más a crear sistemas de evaluación de desempeño con una comisión especial de evaluación, ¿verdad? Que se puede decir, un órgano independiente aquí mismo en la institución, igual a las comisiones de servicio civil que funcionan justamente para la remoción de empleados, lo cual garantiza la objetividad de las distintas pruebas que se puedan hacer para en este caso, ser los casos sometidos después a decisiones finales del Pleno. Esa sería mi respuesta a esta interrogante. Gracias. Gracias, A comisionado esta presidente. pregunta. Gracias. Magistrada. Sí, importantísimo este tema, es fundamental en el progreso y fortalecimiento de las prácticas anticorrupción. Contar con una persona, con un personal idóneo, apto y competente, como quiera llamársele, siempre comprende y responde a las necesidades del ámbito público. Es imprescindible tener personas capacitadas, pues esto legitima la actuación de los propios tomadores de decisiones o titulares y se garantiza con esta práctica, se garantiza el cumplimiento de los propósitos públicos del puesto o el cargo. Además, se podría decir que cumple con el fortalecimiento de la confianza institucional, así como también permite la generación limpia de liderazgos en la organización pública. Si cuento con personas que entran a través de procesos públicos con el mérito y las competencias debidas, por tanto, entonces estoy generando una cultura de propiciación de liderazgos que no tienen una sombra que les opaca su actuación. Por tanto, es importantísimo procurar la contratación en tales términos. Y como debemos recordar, y es absolutamente necesario citar, este tipo de contrataciones también está regulado como una medida legal en la prevención de la corrupción dispuesta en el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fomentar en los procesos de selección sistemas, además de remuneración con principios de integridad y eficiencia, lo tenemos como un mandato todas las instituciones, que es algo que precisamente, como mencionaba el señor comisionado presidente, hemos estado alejados de esa práctica en la historia de la administración pública, que ha visto favorecido el ingreso en un porcentaje muy alto a la administración pública a través de otro tipo de intereses o cumplimiento de objetivos que no precisamente van en línea del interés general.
si no se contrata por mérito, la realización de los fines institucionales se ven truncados o los vemos aletargados en su efectividad, porque no estoy dotando al contratar personas de quienes no tengo certeza de su idoneidad, de capacidad institucional. No proveo a la organización de lo que se necesita para funcionar de cara a sus objetivos públicos de realización del interés general. ¿Por qué? Porque necesito, para que la institución funcione, que sean las personas las que funcionen. Las instituciones están conformadas por una estructura humana, que es la que hace mover el motor de los mandatos legales que se le han otorgado. No se puede, por tanto, aspirar a mejorar estándares de integridad institucional si no contrato bajo los mismos estándares y parámetros, y entonces la contratación por mérito permite que las instituciones crezcan y busquen esos altos listones de eficiencia en gestión, y por tanto tendré como objetivo cumplido que se minimicen los riesgos del conflicto de interés que tanto problema trae para la corrupción en cada una de las instituciones. Como vemos entonces, este es todo un proceso articulado, y nos lo demuestra precisamente el propio modelo de integridad. No puedo desvincularme de las contrataciones meritorias porque estoy faltando a principios éticos, porque no podré rendir la mejor cuenta a la ciudadanía de a quién escogí y por qué lo contraté, y no podré, por tanto, exigir eficiencia, que son todas las dimensiones en torno a las cuales va trabajando el modelo. Las contrataciones meritorias, como ha sido identificado, constituye uno de los 3 grandes medios por los que los países que no hemos avanzado en democracia podemos ir saliendo del gran problema complejo de la corrupción. Si contrato personas capaces, de esa manera tendré instituciones más fortalecidas. En el tribunal estamos convencidos que contar con personal que se identifique, comprenda y aplique los principios de integridad es lo más valioso para la organización, ya que, como mencionaba, son las personas las que le dan aplicabilidad y vigencia a las leyes, a las políticas, a los procedimientos, a toda la normativa interna que podemos, los titulares que vamos de paso y estamos en turno, ir proveyendo a la organización. Pero realmente el servidor público técnico bien capacitado se queda formando más perennemente la institución, y por tanto entonces puede de esta manera también crecer en profesionalidad, ya que estamos conscientes de que esto es lo que precisamente construye una gestión pública eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, lejos de que, como lo decía también el magistrado, el comisionado presidente, lejos de la politización que también ha contaminado el servicio público, la arbitrariedad y la propia corrupción. Esto debe ir de cara a la precisamente búsqueda de la mayor capacidad institucional, que es lo que influirá positivamente en el funcionamiento de los entes públicos. Y de esta manera se induce, como decía también, al desarrollo profesional adecuado y coherente que sea prioridad en la organización. En el TEC, precisamente, puedo decir con mucha propiedad, desde el 2017, ya integrando la parte del Pleno, que hemos pasado por una mejora continua de los procesos de contratación. De hecho, fue una de las prioridades y se ha recibido asesoría técnica por parte del proyecto Prointegridad para mejorar esos procesos, y los hemos dotado desde un inicio de prácticas de transparencia. Hay convocatoria pública, exámenes de conocimiento, y, por ejemplo, los miembros del Pleno que vamos a tomar la decisión
no conocemos hasta la última etapa que ya están seleccionados, filtrados técnicamente las personas que optan por una plaza. Nosotros como miembros del Pleno nos enteramos y conocemos quiénes son estas personas. Es decir, hemos tratado y hasta la fecha puedo mencionar que las personas que han ingresado por necesidad de plazas vacantes han respondido precisamente con esos estándares de conocimiento y competencias. ¿Y cómo podemos mejorar? Precisamente para que hayan incentivos. El TEC ya facilita la promoción del talento humano, pues cada oportunidad de vacante de plazas se pone a disposición a través de un concurso interno. Es decir, que también propiciamos la participación interna de los servidores públicos que quieran optar a otro tipo de plazas y poder tener un sistema de mejora personal profesionalmente hablando. También hemos realizado diversas actividades en los procesos de construcción, de trabajo técnico de actividades. Proveemos de esta manera capacitación y asistencia a todo el personal que va proveyendo, recibiendo, por decir, mejores recursos para desarrollar sus calificaciones personales y profesionales. Por tanto, esto representa un beneficio para ellos porque es para su acervo personal, es prácticamente un estudio continuo. También, como mencionaba, esto es una exigencia de las propias convenciones contra la corrupción, que se establezcan formas de motivación. Garantizar siempre que se cumplan los principios fundamentales en temas de igualdad de remuneración es importante. Por eso es que también el tribunal tiene una proyección de realizar y construir de manera objetiva una política integral de contratación, promoción y ascenso que posibilite esta profesionalización del servicio público de manera interna de los funcionarios éticos. De esa manera puedo señalar algunos aspectos respecto de esta pregunta. Gracias, muy amable magistrada. Bueno, se está terminando el tiempo para el conversatorio. En realidad se terminó hace un par de minutos, pero quizá hacemos una última pregunta, pero cada uno de ustedes si podría, con dos ideas o una idea principal, responder a la pregunta. La pregunta es básicamente qué se puede hacer en El Salvador para pasar de estas mejores prácticas institucionales, la Procuraduría General, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a Información Pública, cómo se puede pasar de estas mejores prácticas institucionales a un sistema nacional de integridad pública. No sé si podemos, con dos ideas rápidas, para la magistrada Karina nos puede contestar esta pregunta. Sí, por supuesto, ya creado, me parece, e instalado los modelos de integridad y que precisamente estos hayan generado como prioridad la construcción de políticas internas que definen las prácticas de integridad en cada institución. Entonces hay que volver la vista ya a el trabajo articulado. ¿Por qué? Porque ahorita podemos ver, el Tribunal de Ética tiene ya una política que va a lanzar, construida con el Instituto de Acceso a la Información Pública también, y la Procuraduría General también tiene su política. Hay 3 instituciones ya del Grupo Interinstitucional Anticorrupción con una política. ¿Qué viene entonces? Articular estas políticas y generar, a mi criterio, mecanismos que permitan llevar a cabo una realización formal de esta integridad que se ha gestado de manera individual en las instituciones. Y entonces tenemos un espacio propicio, fundamental, para la formación, por ejemplo, de un comité interinstitucional de integridad nacional. Pero me parece que fundamental es que a este le demos el rigor formal que se requiere para que funcione. ¿Con qué? Con competencia,
con responsables y con controles de ejecución, que tendría que ir en línea de definición a través de una normativa formal nacional para poder obtener los resultados que se pretendan. De esa manera creo que es posible concretar esta pregunta que es bastante ambiciosa. Gracias, magistrada. Comisionado presidente, una idea rectora, digamos. Bueno, sí, a ver, en este caso, así de la forma más breve, pues partiendo del hecho que carecemos de un marco legal para regular de una manera eficiente e integral lo del servicio público, creo que no, o sea, debemos de reconocer que esta ausencia del marco normativo es el que trae consecuencias para el buen desempeño del servicio público. Lo podemos de una otra manera suplir, ¿verdad? Con las normativas y con las instituciones, que aquí estamos justamente presentes, ¿verdad? Que con nuestra actuar y nuestras legislaciones podemos generar ciertos impactos en las demás instituciones públicas, ¿verdad? Aquí el caso concreto, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto, a través de nuestras respectivas legislaciones, ¿verdad? Entonces, creo que pues hay que ir poco a poco acoplándonos y diseñando rutas para crear, en este caso, a partir de los sistemas de integridad, compromisos de las altas direcciones, ¿verdad? Y de esta manera ir poco a poco teniendo ese compromiso de los altos mandos para que podamos externar esa vinculación con la temática, ¿verdad? Generar estos compromisos a nivel estratégico para tener, digamos, acciones puntuales, ¿verdad? Creo que debemos también de trasladar estos compromisos a estrategias concretas en las cuales podamos tener indicadores de medición, una visión estratégica que pueda de esa manera pues ayudar a los objetivos institucionales, siempre con la perspectiva de integridad, ¿verdad? Pero termino diciéndolo pues nuevamente, ¿verdad? La parte normativa creo que es de suma importancia precisamente. Muchas gracias, comisionado presidente. Bueno, ha llegado al final de este conversatorio. Quiero agradecer tanto a la magistrada Karina como al comisionado por haber participado. Podríamos hablar y creo que queda pendiente una tarea para continuar promoviendo lo que 3 instituciones ya han logrado en El Salvador y, digamos, subir el nivel de conversación y de debate público sobre este tema a más instituciones para generar esta idea de este concepto de un sistema nacional de integridad pública. Entiendo que terminado ya este conversatorio y agradeciendo a ambos por su participación, la señora procuradora entonces nos va a presentar las acciones que han venido realizando en el marco precisamente de un esfuerzo para levantar los estándares de integridad pública en la Procuraduría General de la República. Así que doy el pase a los organizadores del evento. Muchas gracias. Recordarles a las personas que nos acompañan virtualmente que pueden escribir sus inquietudes a través de Facebook Live. Enseguida, continuamos la ponencia titulada Acciones de Integridad Pública implementadas en la PGR, a cargo de la señora Procuradora General de la República. Señor comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, licenciado Ricardo José Gómez Guerrero, señora miembro propietaria del Tribunal de Ética Gubernamental, licenciada Karina Burgos de Olivares, señora directora de Integridad de la Procuraduría General de la República, licenciada Paola Verdugo Vidaure, señora experta internacional, doctora Paola Barragán, funcionariado de la Procuraduría General de la República, que nos acompaña no solamente de manera virtual, sino también de forma presencial y que representa tanto a los niveles directivos como administrativos y a las asociaciones sindicales de la Procuraduría General de la República, señoras y señores participantes de la conferencia Acciones Institucionales, la integridad como mecanismo para fortalecer las entidades públicas. Invitados e invitadas especiales, señoras y señores. Justamente como lo expresaba la licenciada Paola Verdugo, exactamente en la fecha 30 de septiembre del año 2019, presenté a ustedes la primera rendición de cuentas de los 100 días de haber asumido
el reto de fortalecer los equipos de trabajo y de mejorar los servicios hacia la población usuaria desde la Procuraduría General de la República. En esta ocasión, vuelvo en la misma fecha a presentar, como le corresponde a todo servidor público, cuáles han sido las acciones concretas en este tema tan importante. Y lo hago acompañado de una manera inclusiva por la especialista en lengua de señas salvadoreña de la Procuraduría General de la República, porque también se ha convertido en un eje transversal del mandato el que todos nuestros servicios sean llevados a todas las personas usuarias, más aún si presentan algún grado de discapacidad. Ocasión que aprovecho también para saludar a los intérpretes de lengua de señas salvadoreña por ser en esta fecha que se reconoce su importante labor. Procedo a explicar cuáles han sido las acciones realizadas desde la Procuraduría General de la República para el fortalecimiento de la política de integridad. Debo de señalar que a la asunción del mandato asumido por esta funcionaria tenía un objetivo claro que debía de cumplirse, y era orientar la formación de los servidores y servidoras públicas, promover conductas éticas hacia las personas usuarias, identificando aquellas conductas que eventualmente pudieran ser inapropiadas y asegurando la forma más objetiva de la identificación de los posibles actos de corrupción. Eso trajo como consecuencia la necesidad de venir a plasmarla desde el Plan Estratégico Institucional, el cual se readecúa con la asunción del mandato de esta su servidora pública. Y es así como se incorporan en dos líneas estratégicas esenciales. La primera, vinculada al fortalecimiento institucional y orientada a impulsar la calidad institucional, las prácticas de integridad, mediante la medición del impacto en la consecución de los objetivos institucionales. Y la segunda, en este mismo rubro, mediante el fortalecimiento de una estructura organizativa institucional, que su solidez, basada estrictamente en méritos, basada en las competencias, en los tiempos de servicio, ayudara a la consecución de las finalidades establecidas por la Constitución de la República a la Procuraduría General de la República. Y la segunda línea estratégica que se orientó a fin de fortalecer las competencias del talento humano, fijaron tres grandes objetivos. El primero, mediante el desarrollo y la aplicación de un manual de perfiles de cargo con enfoque de competencias, a las que me referiré en breve para expresar los avances significativos alrededor de este rubro. El segundo, mediante el rediseño de un proceso de evaluación del desempeño del personal orientado a las competencias, no orientado a la medición del avance de los procedimientos o las formalidades de cómo venir a manejar un expediente institucional, sino midiendo el grado del compromiso mediante la fijación de estrategias técnicas que permitan venir a garantizar el acceso a la justicia de la persona usuaria, o mediante la fijación de procedimientos administrativos claros y transparentes en todos los procesos de contratación que realiza la PGR. Y el último de los objetivos en esta línea estratégica a la que estoy apuntando estaba orientado a la ejecución de un proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal mediante concursos internos y externos. Y eso ha sido justamente uno de los ejes transversales que han expuesto nuestros ponentes nacionales con la acertada moderación de nuestra experta internacional alrededor del tema. En ese sentido, para poder cumplir este cometido fijado en un objetivo y ahora trazado dentro de un plan estratégico institucional, teníamos como meta venir a adoptar un modelo de integridad en sus 6 componentes. Una ética pública mostrada en la atención a la población usuaria. Un proceso transparente en todas sus aristas, no solamente en los procesos de contratación, sino también en todas aquellas formas de cómo mostramos el gran trabajo que realiza el personal comprometido de la Procuraduría General de la República.
el cumplimiento de un deber de rendición de cuentas, y una muestra de ello es que no es la primera ocasión en la que mostramos a la población salvadoreña cuál ha sido el avance en la consecución de nuestros propios objetivos y el cumplimiento de nuestro deber constitucional. La participación ciudadana, que es altamente importante dentro de la labor del servicio público, porque es justamente nuestra población usuaria, es la medición de cómo vamos cumpliendo ese cometido determinado o por la Constitución o por la ley. La eficiencia pública en la que utilizamos los recursos públicos para lograr estos cometidos a los que estamos hablando. Y por supuesto, como último de los ejes, la lucha contra la corrupción, establecida no solamente por Mérida, sino establecida a partir de los diversos instancias y controles nacionales para procurar que la cosa pública, que el bien público sea utilizado para los propósitos establecidos en las diversas instituciones. Era importante partir de un diagnóstico, saber cómo estábamos, hacer la autoevaluación a la que refirió la doctora Verdugo, y fue justamente a partir del apoyo del proyecto Prointegridad que se realizó la primera medición en el año 2018 de cada uno de estos componentes. Los resultados los tienen ustedes en este momento en presentación. La transparencia alcanzábamos apenas un 28.91%. La prevención de la lucha con la corrupción llegó a superar un poco más del 35%. La ética pública apenas arrojaba un 24.45%. Los niveles de participación ciudadana eran mínimos. Logramos en ese primer resultado para el año 2018, la institución mostró un 2.24%. Los procesos de rendición de cuentas alcanzaron un 16.31% y la eficiencia pública alcanzó un 40.67%. En los parámetros utilizados para la medición, logramos advertir que nos encontrábamos en un nivel bajo en la adopción de un modelo de integridad, pero nos mostró elementos importantes, y esto es lo relevante de un proceso de medición. Nos permitió identificar las áreas de mejora, las áreas de avance, las áreas de compromiso, las áreas de integración de los equipos que iban a estar vinculados en lograr justamente no solamente elevar un nivel porcentual en un documento formal que podía haber sido presentado ante ustedes, sino porque cada uno de estos componentes del modelo de integridad significa una mejor respuesta para la garantía del acceso a la justicia de las personas que se abocan a la Procuraduría General de la República y que sin duda alguna todas ellas son víctimas de diversas manifestaciones de violencia, de discriminación, de vulneración en cualesquiera de los derechos que son asistidos desde la Procuraduría General. Esas áreas de identificación fueron la mejora de la normativa interna, para ir orientando a tener en verdad un proceso que nos permitiera medir la integridad de los distintos servidores y servidoras públicas de manera continua, con una retroalimentación permanente y una supervisión para mantenernos en una línea estándar de consecución de los más altos niveles porcentuales del modelo. Una participación ciudadana y de rendición de cuentas, que era evidente que teníamos el porcentaje más bajo dentro de esta escala de medición. La articulación para dar respuesta a las quejas y denuncias que se presentaban, y aquí era sumamente importante porque teníamos que verlo en una doble vía. El primero de ellos, que si resultaba ser simplemente una disconformidad de la persona usuaria, porque no se contó con los elementos suficientes pese a los esfuerzos importantes del personal de la Procuraduría, entonces que supiera cuáles eran los límites y los alcances de las pretensiones administrativas o judiciales que podíamos haber presentado. Y eso implicaba, como lo podríamos decir coloquialmente, no afectar el expediente del servidor público o la servidora pública que había hecho un alto esfuerzo dentro de las instancias administrativas o judiciales para lograr su cometido. Pero también por el otro lado, en caso que eso no hubiese sido así, que se hubiera omitido el venir a elaborar una estrategia de defensa técnica efectiva, el que no se hubiera establecido mediante la comunicación permanente con la persona usuaria, pues entonces aquí generar un proceso objetivo para determinar si ameritaba la imposición de un proceso o de una sanción de carácter administrativa sancionatoria.
la intervención de acciones de mejora de calidad en temas relacionados con las quejas, que pudiéramos venir a lograr informar a la totalidad de nuestra población usuaria cuál es el estado real del expediente, cuál es la situación concreta ante su inconformidad o su queja por haber vulnerado o un código de ética institucional o haber omitido o afectado, realizado mediante una acción u omisión una conducta prohibida o por el ordenamiento administrativo sancionatorio o por el ámbito jurídico penal. Había que potenciar el tema de la lucha contra la corrupción. De la corrupción tanto a pequeña escala como a gran escala. Entonces necesitábamos contar con indicadores que nos permitieran poder identificar si habían estos sesgos de riesgo dentro de la institución. Generar mecanismos de aplicación de sanciones mediante el cumplimiento del debido proceso, mediante la protección de la persona denunciante en caso que fuese necesario abrir este proceso administrativo. Y a nivel del Archivo General teníamos un gran reto. Seguimos teniendo un gran reto, como lo voy a señalar en unos minutos. Había que mejorar la infraestructura, la seguridad del almacenamiento, la identificación de áreas, los controles visuales, la seguridad de las instalaciones, el personal de apoyo para que nos garantizara el adecuado almacenamiento no solamente de la información física, sino de la posible información digital con la que ya contábamos, y la seguridad de garantizar el archivo histórico que refleja no solamente documentos importantes en la institución, sino sobre todo refleja la vida, la historia, el proceso en el que logramos venir a garantizarle ese acceso a la justicia o a restituirle el derecho que pudo haber sido afectado. No eran pocas las metas a cumplir, sin embargo, era importante comenzar a trabajar con el equipo tan comprometido con el que iniciamos la adopción de este modelo de integridad institucional. Presento a ustedes entonces las acciones realizadas desde mi llegada en mayo del año 2019 a la fecha. La primera de ellos era crear un anteproyecto de ley orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual ya fue debidamente no solamente presentado, sino además justificado ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador. Dentro de los componentes de esta ley orgánica que busca venir a permitirle actualizar los niveles de exigencia para el cumplimiento de nuestro mandato constitucional, para que permita la flexibilidad, hay una serie de componentes relacionados con el modelo de integridad. La creación de espacios de participación y consulta ciudadana, la apertura a la opinión pública utilizando herramientas como en este caso Legisla, que es el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública, porque este espacio nos permitió no solamente la consulta a niveles presenciales, sino también a niveles digitales, para que vinieran a hacerse las opiniones sobre la configuración de esta nueva ley orgánica que tiene componentes como la incorporación de principios rectores vinculados al modelo de integridad, a la generación de una estructura que garantizara cada uno de los componentes a los que me he referido del modelo, pero también un mecanismo que garantice el cumplimiento del debido proceso para cuando nos enfrentemos a procesos de denuncias o simple y sencillamente cuando sea una mera disconformidad que la persona usuaria sepa por qué el resultado de la diligencia o el procedimiento en el que intervino la institución. Por otra parte, creo que es sumamente valioso y me honro en señalarlo, que la Procuraduría General de la República es la primera institución en El Salvador con contar ahora con una dirección de integridad en manos de la licenciada Paola Verdugo Vidaurre, quien ha sido un eje fundamental en la construcción y la adopción de este modelo, junto con todo el equipo de trabajo que ha intervenido desde la Procuraduría. En esta dirección de integridad hemos podido venir a generar una unidad de prevención y de medición de riesgos que precisamente busque los cometidos que fueron señalados en la participación de los ponentes nacionales mediante la moderación internacional. La automedición, el poder venir a revisar continuamente cuáles son los factores de riesgos importantes.
nos ha permitido venir a construir una política de integridad y de gobierno abierto que justamente a partir de este día entra en vigencia dentro de la institución. La institucionalización entonces de este modelo que nos permitirá elaborar mapas de riesgos, mediciones de integridad para la mejora continua, la retroalimentación, la integración de un comité que permita ir midiendo los avances, las mejoras, los ajustes para volver estable este modelo de integridad institucional. En la gestión documental, a donde tanto hay que hacer, estamos generando una modernización del equipamiento del sistema de gestión documental y del archivo, el cual compondrá 3 grandes etapas. Las inversiones institucionales que estamos haciendo en el tema son de cientos de miles de dólares, no solamente para la adecuación de la infraestructura, sino también para la capacitación de equipos técnicos institucionales que ayuden a conservar el archivo histórico de la institución, porque en ella se refleja la vida de cientos de miles de salvadoreños y salvadoreñas que han acudido a la Procuraduría General de la República, cuyo proceso lo haremos con personal interno de la institución y que va a propiciar un ascenso dentro de la carrera administrativa que puedan tener ya los servidores y servidoras institucionales. Hemos generado, para garantizar un acercamiento, una participación más directa, una comunicación efectiva con la población usuaria, la creación de una unidad de atención virtual que permita el uso de herramientas tecnológicas no solamente para las orientaciones, no solamente para poder explicar la situación de los expedientes, sino la generación de una plataforma con mecanismos descargables que permitan la interacción o la solicitud de requerimientos institucionales para que en su momento puedan venir a ser derivados a las unidades de atención correspondientes. En el acceso a la participación e información estamos creando verdaderos mecanismos. Ya presentaré a ustedes los documentos formales que van a venir a mostrarnos cómo debemos continuar realizando la rendición de cuentas, pero también la garantía de la participación ciudadana en todas las diversas etapas de atención institucional. Y en el sistema de quejas y denuncias hemos generado canales que permitan el conocimiento. Dentro de la ley orgánica está establecido la adopción de medidas de protección para el denunciante en caso que haya elementos objetivos que nos muestren que puede haber un riesgo para no continuar con el trámite administrativo a efectos de que pueda llevarse al final del proceso y determinar la procedencia o no de un mecanismo sancionatorio en contra del funcionario que haya omitido su deber del debido cumplimiento del cometido institucional. En la normativa interna contamos ahora con una política de integridad y gobierno abierto. Tenemos ya nuestro manual de rendición de cuentas, el manual de participación y consulta ciudadana y el código de ética institucional. Todos ellos vigentes, todos ellos vinculantes, desde la funcionaria que dirige la institución hasta la totalidad de los servidores y servidoras distribuidos en las 17 procuradurías auxiliares a nivel nacional. Las rendiciones de cuentas que hemos mostrado a la fecha han sido diversas. El plan de 100 días, justamente ahora, hace exactamente un año. El informe del primer año de gestión en junio del año 2020. El informe de rendición de cuentas de manera oficiosa sobre el manejo de todos los recursos públicos y de las donaciones recibidas por la cooperación nacional e internacional para la adquisición de insumos de bioseguridad para proteger a nuestro personal y a las personas usuarias ante la llegada del COVID-19. Mantenemos una mesa de trabajo permanente de la PGR con personas con discapacidad, desde donde vamos a hacer el proceso de contratación de aquel profesional responsable del manejo de la impresora Braille para que todos nuestros informes no solamente lleven un mensaje en lengua lesa, sino también podamos imprimirlo en este mecanismo y hacerlo de manera inclusiva. Hemos realizado una serie de talleres de consulta, tanto presencial como en la virtualidad,
para el reglamento de organismos acreditados y el reglamento interior de la Oficina para Adopciones como una de las unidades especializadas dependientes de la Procuraduría General de la República. Estamos actualizando y estandarizando un catálogo de competencias y manual de descripción de perfiles de puestos que esperamos esté finalizado en diciembre de este año para poder iniciar todos los procesos basados en la meritocracia, que ha sido uno de los temas fundamentales durante el proceso de consulta. Bien, ¿cuál ha sido el resultado de todas estas acciones continuas y permanentes realizadas por los equipos de trabajo de la Procuraduría? Con el apoyo del proyecto Pro Integridad Institucional, los resultados de estas acciones son los que ustedes tienen a continuación apenas en este primer año, 5 meses, en el que hemos puesto especial atención en la adopción del modelo de integridad. Para la transparencia, hemos elevado al 50%. La prevención y la lucha contra la corrupción ha ascendido al 61%. La ética pública ha logrado un porcentaje de 63 puntos. La participación ciudadana ha sido elevada a 50 puntos. La rendición de cuentas ha subido en valor porcentual a 60% de los parámetros de valoración y la eficiencia pública igual al mismo porcentaje de planteado. De manera tal que en resultado común, en comparativo con medición del modelo de integridad para el año 2018, en el que apenas alcanzamos 29.14 puntos, lo hemos elevado a 57,94% de los parámetros a comparación. Estos logros a alcanzar nos ha permitido implementar mejoras institucionales en el área de integridad, fortalecer la gestión institucional mediante las dimensiones de integridad e instrumentos objetivos de evaluación, y hemos creado una gestión de evaluación institucional estableciendo planes de mejora organizacionales medidos a través por indicadores de resultados. Tal como lo dijera la doctora Verdugo y además la licenciada Burgos de Olivares, el éxito de cualquier modelo de integridad es el compromiso individual, por lo que ahora sigo invitando al comprometido funcionariado de la Procuraduría General de la República a que hablemos con honestidad, a que pensemos con sinceridad, pero que actuemos con integridad. Aún tenemos grandes retos por lograr, aún tenemos grandes brechas por cumplir. Necesitamos la aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuyo compromiso ha sido asumido por los señores y señoras diputados de la Asamblea Legislativa de su estudio a la brevedad posible, porque necesitamos generar la robustez institucional para lograr este cometido. Además, necesitamos continuar volviendo viable, volviendo operativo estos procesos de automedición, así sea que no contáramos con la cooperación internacional para continuarlo realizando. Necesitamos fortalecer aún más el portal de datos abiertos con lo que cuenta ya la institución, mantener los mecanismos de participación ciudadana y, por qué no decirlo, propiciar la aprobación del Día Nacional de la Integridad Pública, en la que se generen los espacios a los que hizo referencia la licenciada Verdugo, en los que podamos venir a generar mediante un comité de revisión de la integridad pública de todas las instituciones del Estado para ir buscando siempre la mejora continua. Si eso es posible, entonces podremos honrar el lema institucional: la defensa de tus derechos es nuestra razón de ser. Dios nos bendiga. Enseguida, enseguida damos espacio para la participación ciudadana, a través del cual daremos lectura a las preguntas que nuestra audiencia nos ha enviado vía Facebook Live. Iniciamos con una inquietud formulada para la señora Procuradora General. ¿Cuáles serían los próximos retos de la PGR como institución pública en el área de integridad? Los que acabo de enunciar. Muchísimas gracias por la pregunta, creo que eso es importante.
Las primeras metas eran lograr lo que he enunciado. Los próximos retos es seguir luchando por esa aprobación de la ley orgánica que nos permite venir a tener una estructura sólida y volver sostenible la supervisión, el monitoreo y el seguimiento del modelo de integridad, que además nos va a permitir contar con un proceso preestablecido para el manejo de quejas y denuncias, pero también la permanencia en tiempo de toda la nueva estructura organizacional que ha sido creada para la mejora de la atención. Las unidades de orientación y derivación, las unidades de atención virtual, la unidad de medición y seguimiento de los riesgos en este modelo de integridad, entre muchos otros de los nuevos componentes de la ley orgánica que parte de principios sólidos que serán los ejes transversales sobre los cuales debemos dirigir el servicio público de la Procuraduría. Debemos continuar fortaleciendo, decía hace un par de minutos, el portal de datos abiertos. El propósito es venir a crear mecanismos que permitan la descarga de documentos, la interposición de los requerimientos institucionales de una sola vez, que puedan acompañar la documentación necesaria para que mediante la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Mejora Regulatoria, la de eliminación de barreras burocráticas, podamos venir a derivar y aperturar los expedientes administrativos o de representación judicial a la brevedad posible, que nos permita la interacción con la persona usuaria para que no solamente conozca el estado de su expediente, sino también para que colabore. La preparación de una estrategia de defensa técnica parte de la interacción permanente del abogado o la abogada con la persona usuaria, porque lo que hace finalmente un abogado o una abogada es reconstruir un hecho histórico pasado, y la mejor reconstrucción parte de que se nos cuente realmente el acontecimiento para que los técnicos en derecho nos encarguemos de buscar los elementos probatorios para ese procedimiento administrativo o judicial. Y eso también permite el mantener de forma constante o permanente la participación ciudadana, que ese portal de datos abiertos también tenga información útil para poder hacer investigaciones, no solamente externas, sino también dentro de la nueva ley orgánica. Hemos redefinido lo que antes era la escuela de la Procuraduría General de la República para un centro de formación y de investigación. La Procuraduría tiene todos los insumos de información de decisiones judiciales o administrativas que le permiten poder ir orientando cuál es la identificación de eventuales grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad que nos interesa venir a atender. Ha sido creada una Procuraduría adjunta para la atención de víctimas y personas en situación de vulnerabilidad. Entonces necesitamos identificar cuáles serían esos grupos poblacionales para su efectiva atención. Y por ello refiero, mientras tengamos una ley orgánica sólida y firme, vamos a poder ir avanzando en cada uno de estos cometidos. Entonces, ese centro de formación puede tomar la información del portal de datos abiertos o la academia misma o las entidades de sociedad civil organizada pueden encontrar información útil para sus propios intereses institucionales. Mayra Romero Fuentes pregunta a la magistrada Karina Burgos del TEC, ¿cuáles son los medios oficiales o electrónicos en los cuales publican esos empleos que ustedes ofrecen en su institución? Muchas gracias por la pregunta. Los medios oficiales que utilizamos son las redes sociales, Facebook y Twitter, y también prensa escrita de circulación nacional. Los pasos, como mencionaba, están referidos a precisamente cumplir con una convocatoria pública, dando espacio al concurso interno con posibilidad de participantes del propio Tribunal de Ética, y estos deben completar iguales requisitos que el resto de personas y el perfil se mantiene. Así también la convocatoria va dirigida a externos, al público en general. Luego de la recepción y verificación documental, pasamos a la realización de pruebas de conocimiento. Estas son realizadas por equipos técnicos, precisamente con evaluaciones enfocadas al conocimiento, a la capacidad, a la experiencia, atendiendo al fin que se persigue, que es completar una plaza
con ciertos requisitos de funcionabilidad. Luego hay una entrevista ante un equipo también técnico y estos elaboran precisamente una terna para que llegue al Pleno. Esta terna la construyen jefaturas como recursos humanos y las unidades donde se va a ocupar la plaza. Una vez llega la terna al Pleno, pasa a una fase, podríamos decir, última de realización de entrevistas en las que el Pleno hace todo tipo de verificación in situ con las personas respecto de los aspectos más relevantes que le interesan constatar de su conocimiento y competencias, y este tipo de entrevistas cambiamos la modalidad dependiendo de la naturaleza misma de la plaza. En algún momento hemos incluso realizado entrevistas que llevan a la realización de conferencias magistrales, incluso por la propia persona que está optando por el concurso. De esa manera hemos tratado de cumplir con un proceso, pero siempre es mejorable, y en ese momento nos encontramos. Cuantas más prácticas de transparencia se incorporen a los procesos de selección de personal, mejor calificados serán los recursos humanos que ingresen a nuestras instituciones. Muchas gracias. Patricia Rivas escribe: felicidades, licenciada Aldana, Procuradora General, por tan excelente ponencia. Saludos. Maritza Melara escribe: aplaudo la mirada inclusiva desde la PGR y la instalación de la mesa de personas con discapacidad. La siguiente pregunta también va dirigida a la titular. ¿Considera necesario el acceso a la información en la PGR? Sin duda alguna. Gracias. Ese es un elemento esencial. El acceso a la información, visto como un derecho humano, resulta venir a ser una circunstancia vinculante, un reto importante para todos los funcionarios que dirigimos las instituciones del Estado, pero además una obligación, porque en la medida en que conozcamos no solamente cómo se manejan los fondos públicos, sino además cómo se utilizan, cómo se eficientizan, cómo se ponen en función de, por un lado, el fortalecimiento de la capacidad técnica de nuestros equipos. Y eso ha sido un elemento valioso dentro de la Procuraduría. Desde el centro de formación, ahora cada uno de los espacios de capacitación se ha democratizado, se ha abierto para que cualquiera que reúna los perfiles de la cooperación, fijados por la cooperación, puedan venir a fortalecerse. Que también traigan consigo el uso de estos fondos, de la información, de la publicación, de cómo hemos disminuido también los requisitos que resultaban no ser indispensables para poder acceder a los recursos de la Procuraduría. También nos permite dar a conocer a través de este acceso a la información que en el caso de la atención de niñez y adolescencia, en el ejercicio progresivo de los derechos, la institución está recibiendo los requerimientos de pretensiones o de representaciones legales a través de la niñez y la adolescencia sin ninguna limitación, que estamos atendiendo también dentro de las áreas lúdicas, que estamos modificando nuestra infraestructura para que pueda contar con la señalética y además los cambios dentro de las infraestructuras institucionales para facilitar el acceso a la atención inmediata a las personas con discapacidad. Entonces, en la medida en que nosotros podamos volver público, podamos venir a enunciar, a que se conozca, esto tiene un servicio, como siempre lo he comentado, de doble función. Al interior de la institución, para que el personal se sienta orgulloso de ver los cambios, que se sientan identificados, que se sientan parte de la institución. Somos la Procuraduría, somos la familia de la Procuraduría, somos quienes le estamos cambiando la realidad a quienes lo necesitan, pero por el otro lado, también volver a ser visible que estamos cumpliendo con nuestro mandato y que cada vez más las posibilidades de la atención de la Procuraduría se extienden
quien lee el mandato constitucional de la institución se dará cuenta que logramos atender absolutamente a todas las personas que puedan haber sufrido una lesión, una discriminación, una vulneración en sus derechos fundamentales. Entonces esa es la principal herramienta para un funcionario o una funcionaria pública al momento de requerir presupuesto, al momento de generar líneas de trabajo y al momento de abrir los espacios de rendición de cuentas a la población en general. Gladys Zelaya comenta: excelentes ponencias de cara a las necesidades de la apertura y fortalecimiento de la democracia en el país y siendo el momento oportuno para implementar una cultura de integridad y transparencia sobre la base de la meritocracia y participación ciudadana. Me uno a los retos y aplaudo la creación de los espacios como la conformación de un comité de carácter interinstitucional donde se incluya la academia. Sofía Cruz pregunta a la licenciada Aldana: ¿las unidades que se están formando para el tema de integración se aplicarán a nivel nacional en cada procuraduría? ¿Y cómo será su funcionamiento en cuanto a la atención al usuario? Muy bien, muchísimas gracias por la consulta. Ese es el reto. La unidad de atención virtual comenzará en San Salvador con un pequeño equipo. Formó parte del concurso público que se abre para poder venir a contar con personas que recibirán un proceso de formación, que le permitirá conocer el quehacer de la institución y que pueda dar la orientación necesaria. Como lo estamos haciendo desde la virtualidad, entonces la ventaja que tiene es que puedes atender absolutamente a todas las personas, no solamente que residan en El Salvador, sino que se encuentren desde el extranjero, para darles información de los requisitos de nuestras pretensiones, pero también que pueda dar información sobre el estado actual de los expedientes. Las otras unidades, las que hemos hecho referencia en esta participación, también formarán parte de una unidad que va a poder tener un desplazamiento a nivel nacional, porque el proceso de medición no solamente debe de ser en el edificio principal de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, sino en cada una de las 17 Procuradurías Auxiliares. Estamos ajustando nuestro presupuesto de manera tal que en el tema de los incentivos podamos valorar el otorgamiento de un bono a un representante de cada una de las procuradurías auxiliares que pueda ir representando los mayores porcentajes en los criterios de ponderación del modelo de integridad. Entonces, pretendemos llegar absolutamente a todo el territorio nacional y a la población usuaria que puede encontrarse también en el extranjero. Con la siguiente pregunta vamos a cerrar este espacio de participación ciudadana y va dirigida a la licenciada Karina Burgos del TEC. ¿Cuál es el plan a implementar para evitar que las vacantes que queden en la administración pública sean complementadas al arbitrario de los funcionarios? Bueno, gracias. Podríamos hablar de un enfoque nacional en primer orden y tenemos, como sabemos, presentada la Ley de la Función Pública en la Asamblea Legislativa. Este es un producto normativo de mucha urgencia para la administración pública, de manera que se puedan estandarizar los procesos de contratación y de profesionalización del servicio público. Ahora, puedo hablar también en un enfoque institucional. ¿Qué tenemos por hacer? Pues precisamente las instituciones, mientras no tengamos una ley en sentido formal de aplicabilidad general para todos, como puede ser esta ley de la función pública, tenemos que trabajar en la creación de normativa interna para tener un referente objetivo que nos permita realizar los procesos de contratación de cara a esta normativa que nos autoimpongamos. Esto, contar con esta normativa, es parte de los estándares que exige el modelo de integridad institucional en la dimensión de eficiencia pública. Precisamente contar con normativa que nos regule
que se encuentre definido y que la persona a cargo o el equipo a cargo de realizar las contrataciones vaya a un manual en el que se disponga todo el proceso y las pautas o prácticas de transparencia, rendición de cuentas que se puedan ir cumpliendo en estos procesos de contratación. De esa manera podría responder a esta pregunta tan importante, porque los funcionarios debemos tener claridad en que el impacto de los procesos de contratación es fundamental para el logro de la eficiencia pública de cada una de nuestras instituciones. Muchas gracias. Nos despedimos con el último comentario de Beatriz Soto. El Salvador cuenta con una funcionaria con un nivel de sensibilidad humana sin precedentes. A la señora Procuradora General Máster Aldana Revelo, una consulta: ¿es accesible el espacio digitales para personas con discapacidad? Muchísimas gracias, licenciada Soto, por su pregunta. Sin duda alguna, la situación de la pandemia en El Salvador vino a poner en descubierto la poca adaptación de las instituciones públicas para atender desde la virtualidad. Nos correspondió comenzar a construir una serie de espacios de atención no solamente digital, pero estos espacios de atención digital mediante Facebook, Twitter, Instagram no eran suficientes para los grupos en situaciones especiales de vulnerabilidad como son las personas con discapacidad. Por eso precisamente nuestra especialista en lengua de señas se le asignó un número telefónico institucional desde donde atiende a las personas con esta limitación. Así que ahí son atendidas como línea exclusiva para poder darle la orientación, para poder venir a atenderlas y a derivarlas a un equipo de profesionales, de especialistas en psicología, que son también atendidas a través de líneas telefónicas para ayudarles a superar situaciones de crisis, pero por el otro lado ha permitido hacer articulaciones con otras instituciones del Estado para poder atender situaciones de emergencia. Los resultados de esta línea telefónica han sido muy buenos. Hemos tenido la posibilidad incluso de rescatar a un niño, hijo de una persona con discapacidad que había sido quitada de sus manos, de su atención para ser llevada, y que su limitación física le estaba generando un grave obstáculo para su recuperación. Fue gracias a la gestión de la persona encargada de la atención del grupo de personas con discapacidad que logramos hacer la coordinación. Entonces, sigue siendo parte de nuestro compromiso. Seguiremos construyendo estos espacios. Por ahora, cuentan no solamente con la modificación dentro de la infraestructura, sino con estos espacios que permiten la interacción directa a través de la lengua de señas o a través de la contestación o la interacción telefónica y la atención psicológica y legal desde el personal de la Procuraduría General de la República. A través de este espacio virtual hemos conocido las diferentes actividades de integridad que la Procuraduría General ha desarrollado en los últimos años, con los cuales se pretende lograr la innovación a la administración pública enfocada en la participación y transparencia. Con la participación ciudadana concluimos este webinar. Nos despedimos deseándoles desde la Procuraduría General bienestar y salud para sus familias, recordándoles además la importancia de continuar practicando las medidas de bioseguridad. Gracias por acompañarnos, que tengan un buen miércoles.